Hay quienes dicen que el frío que se siente al entrar en un cementerio no es más que una corriente de aire, un cambio de temperatura causado por la vegetación o la sombra de los árboles. ¿Pero será solo eso? Muchos ya han notado que ese escalofrío que recorre la espalda, ese frío repentino que aparece incluso en días cálidos, no ocurre en cualquier lugar. Aparece casi siempre en los mismos espacios, cerca de tumbas, en capillas vacías, al pasar entre los pasillos silenciosos donde yacen historias olvidadas. Curiosamente, este frío parece no tener un origen físico claro. Se siente, pero no se puede medir. Y ese detalle, justamente ese, fue lo que despertó la atención de estudiosos y médiums hace más de un siglo, incluyendo a uno de los nombres más respetados de la espiritualidad del siglo XX. Según él, el frío que muchos sienten al visitar cementerios podría no ser una reacción del cuerpo, sino un tipo de contacto sutil con algo mucho mayor. Cuando Edgar Cayce mencionó lo que llamó el abrazo del alma, no se refería a una sensación figurada, sino a una experiencia real y repetida por muchas personas a lo largo de la vida. Lo que describía era una especie de recepción energética, como si ciertas presencias se acercaran de forma silenciosa, casi cariñosa, para tocar la conciencia de quien pasa. No hay dolor, no hay susto, solo un tipo de presencia delicada que se manifiesta como un frío que viene de adentro hacia afuera. Es en este punto donde el escepticismo de muchos se rompe. Después de todo, ¿quién no se ha preguntado por qué ese frío viene solo en lugares como este? Si usted ya ha sentido algo parecido, este video es para usted. Aproveche para suscribirse y dejar su me gusta, pues vamos a explorar, con claridad y respeto, lo que podría estar detrás de esta sensación tan común como intrigante. En relatos recopilados a lo largo de décadas, tanto en sesiones mediúmnicas como en entrevistas sencillas con personas comunes, una constante llama la atención. La mayoría de quienes relatan el frío inexplicable en cementerios no sentían miedo ni pensaban en nada sombrío. Muchas veces simplemente estaban en silencio, recordando a alguien querido, rezando o caminando en paz. El frío llegaba de forma repentina, como si alguien pasara cerca, sin sonido, sin prisa, pero con una presencia que el cuerpo reconocía antes que la mente. En ciertos casos, el frío se concentraba en un lado del cuerpo o solo en la nuca. En otros, recorría los brazos como un escalofrío leve. Ninguna explicación médica podía justificar estos episodios. Para Cayce, este patrón indicaba que allí había un contacto espiritual, pero no como muchos imaginan. No era la visita de un espíritu extraño o perturbado, sino una respuesta amorosa, como un saludo del alma al ver a un ser querido presente. Esta idea es difícil de aceptar para quien nunca ha experimentado algo parecido. Pero incluso entre los escépticos, el número de relatos similares es demasiado grande para ser ignorado. Algunos investigadores intentaron asociar el fenómeno con variaciones de campo electromagnético o con respuestas emocionales inconscientes. Otros fueron más allá y buscaron patrones climáticos en cementerios antiguos, pero ningún estudio logró aislar un factor que explicara con precisión el frío que llega de repente, sin viento, sin cambio de tiempo, incluso a pleno sol. Para quienes estudian la espiritualidad con seriedad, estos relatos apuntan a algo más profundo. Y Cayce fue uno de los primeros en describir esto con claridad. Decía que el espíritu humano no se apaga con la muerte, y que ciertos lugares guardan una especie de memoria viva de las personas que allí estuvieron. El frío sería una manifestación sutil de ese lazo aún existente. Este concepto se aproxima a lo que algunas culturas llaman presencia residual. No es un fantasma en el sentido tradicional, sino una impresión dejada por vidas que fueron intensas o partidas que fueron significativas. En un cementerio donde tantos sentimientos se han concentrado, es natural que existan marcas espirituales profundas. Y el frío, en este contexto, sería la forma más leve de percibir ese registro. Para Cayce, el abrazo del alma era una manera gentil de describir este contacto. No había motivo para el miedo. Era, en realidad,
una forma de acogida que atraviesa la frontera entre dos mundos. Quien entra en un cementerio con respeto, en paz consigo mismo, puede estar más sensible a este tipo de presencia. Y esta sensibilidad no es señal de debilidad, sino de apertura. El frío, entonces, no sería una advertencia, sino un saludo silencioso. Muchos familiares relatan sentir ese frío específico en el momento exacto en que se acercan a la tumba de alguien a quien amaron mucho. El aire parece cambiar, el sonido ambiente se apaga un poco y hay una pausa interna difícil de describir. El cuerpo responde antes que el pensamiento. Luego aparece una sensación de calma. Curiosamente, estos relatos no están ligados al miedo o a la tristeza. Se asocian más a un sentimiento de reencuentro, como si, por un breve instante, algo fuera reconocido más allá de la razón. Este fenómeno no es exclusivo de médiums o personas religiosas. Lo sienten adultos, ancianos e incluso niños. En muchos casos, el relato llega sin que la persona tenga conocimiento previo de espiritualidad. Esto fortalece la hipótesis de que hay, de hecho, un patrón sucediendo, y quizás, solo quizás, ese frío sea realmente un tipo de abrazo, como Kayse sugería. En los estudios dejados por Kayse hay un énfasis constante en la relación entre sensaciones físicas y estados espirituales. Él afirmaba que el cuerpo humano es más sensible de lo que imaginamos y que ciertos ambientes activan memorias del alma, incluso cuando no tenemos conciencia de ello. Los cementerios, según él, están cargados no solo de recuerdos, sino de intenciones, emociones y vínculos que persisten. Así, al entrar en ese espacio, no entramos solos. Llevamos con nosotros toda la carga afectiva que tenemos con quien partió. El frío, en ese sentido, sería una respuesta energética casi como un reflejo inconsciente. No viene de afuera, sino de adentro. Surge como un reconocimiento sutil de que hay algo allí, algo que resuena con aquello que está guardado en nuestra memoria espiritual. Por eso, algunas personas lo sienten con intensidad y otras casi nada. Todo depende de cuán disponible esté el alma para percibir. También hay registros interesantes de personas que nunca habían sentido nada al visitar cementerios, pero que, después de una pérdida significativa, comenzaron a notar el frío. Este detalle refuerza la idea de que el fenómeno está ligado a la conexión emocional y no solo al ambiente en sí. El lugar actúa como un disparador, pero es la presencia de la nostalgia, del amor no resuelto o del vínculo profundo lo que parece abrir la puerta a este tipo de contacto. En algunos casos, las personas relatan que el frío viene acompañado de un recuerdo vívido, como si estuvieran siendo conducidas a un momento específico junto a ese ser querido. La ciencia puede llamar a esto asociación emocional. Kayse lo veía como sintonía entre diferentes planos de la existencia, y esta sintonía no depende de la creencia, sino de la presencia. Estar allí, con el corazón abierto, parece bastar para que el abrazo del alma ocurra de forma silenciosa. Otro aspecto que llama la atención es el cambio de percepción que ocurre después de este tipo de experiencia. Muchas personas relatan que, después de sentir el frío, comenzaron a encarar la muerte de forma menos aterradora. No porque dejaran de sentir dolor por la pérdida, sino porque tuvieron la impresión de que algo continúa, algo que se comunica, incluso sin palabras. El frío, en este caso, actúa como un recordatorio de que los lazos no se rompen totalmente. Hay algo que permanece y que a veces se manifiesta de forma discreta, como una corriente de aire donde no hay viento. Claro que esta idea puede parecer vaga para quien busca respuestas concretas, pero los relatos son consistentes y la sensación, muchas veces, es tan marcante que la persona ya no puede ignorarla. Kayse decía que el alma reconoce antes de comprender y que por eso ciertas señales tocan primero el cuerpo, luego la mente. No faltan intentos de desacreditar este tipo de percepción. Muchos afirman que todo se reduce a la imaginación, a la influencia del ambiente o al estado emocional fragilizado de quien visita un cementerio. Sin embargo,
Si fuera solo eso, no habría patrones tan similares entre relatos de personas tan diferentes. Y más, la sensación suele ocurrir con más frecuencia cuando la visita se realiza en silencio, con verdadera intención, sin distracciones. Esto parece apuntar a una especie de apertura espiritual, como si el silencio y el respeto crearan un puente que permite este breve contacto. Kayse reforzaba que el alma humana tiene una naturaleza sensible y que ambientes con fuerte carga emocional pueden actuar como espejos, reflejando lo que aún está vivo en nosotros. El frío, en ese espejo, sería solo la forma más sutil de percibir el otro lado de la presencia. En algunos casos más raros, el frío se acompaña de otras manifestaciones. Perfumes que no tienen origen visible, sensaciones de toque ligero en los hombros o un cambio inexplicable en el ambiente. Aunque estos relatos son más difíciles de comprobar, siguen la misma lógica. Todo sucede sin ruido, sin intención de asustar, y casi siempre es interpretado con calma por quien lo vivió. Incluso hay quienes dicen que, después de la primera vez, comenzaron a esperar esta presencia siempre que volvían al cementerio, no con ansiedad, sino con cariño, como si aquel instante de frío fuera una confirmación silenciosa de que alguien todavía está allí, atento, observando, quizás acogiendo. Para Kayse, esto formaba parte del ciclo natural de la vida. La muerte, para él, no era el fin, sino una transición. Y ciertos lugares, como los cementerios, guardan puertas entre esas dos orillas de la existencia humana. Este punto de vista también resuena en tradiciones antiguas. Pueblos indígenas, por ejemplo, tratan los cementerios como lugares de escucha y no de miedo. Culturas orientales ven estos lugares como espacios de paso, donde las vibraciones del alma aún pueden sentirse. En todas estas visiones hay una idea común. La muerte no es ausencia total, sino presencia transformada. Y el frío, que aparece de forma tan sutil como precisa, sería una de las formas por las cuales esa presencia aún se comunica con los vivos. Edgar Cayce fue uno de los primeros occidentales en poner esto en palabras de forma accesible, y su concepto del abrazo del alma ha ganado más atención a medida que las personas relatan experiencias similares. Si tantos lo sienten, y si la sensación es siempre tan parecida, quizás lo que llamamos frío no sea ausencia de calor, sino la presencia de algo que aún no sabemos medir. La idea de que ciertas sensaciones físicas pueden ser expresiones de contacto espiritual no es nueva, pero aún hoy encuentra resistencia. Esto sucede porque muchos esperan que cualquier manifestación espiritual venga acompañada de algo espectacular, como voces, visiones o apariciones. Sin embargo, lo que Kayce siempre señaló en sus lecturas era exactamente lo contrario. El contacto más verdadero rara vez es ruidoso. Se da en silencio, en los detalles, en las percepciones casi invisibles que el cuerpo traduce antes que la mente comprenda. El frío en los cementerios, en este sentido, es uno de los signos más discretos, pero más consistentes. No invade, no exige atención, simplemente se presenta. Y lo curioso es que, incluso quien nunca ha oído hablar de Kayce o de espiritualidad, siente algo parecido. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Estaremos subestimando la sabiduría del cuerpo y su capacidad de reconocer lo que los ojos no ven? Algunas personas relatan que incluso años después de la muerte de un ser querido, este frío continúa surgiendo en las visitas, siempre en el mismo punto, casi como un ritual. Hay un patrón que se repite, la aproximación a la tumba, un momento de silencio, y luego esa sensación súbita que recorre la piel. La mayoría lo describe como algo frío, pero no helado, intenso, pero no incómodo, como si fuera un recordatorio, un saludo breve que dice «estoy aquí». Cuando Kayce describió el abrazo del alma, hablaba exactamente de esto, un gesto simple, sin palabras, pero con una carga emocional profunda. Y la razón por la cual tantas personas se sienten tocadas por esta experiencia está en la naturalidad con que ocurre. No exige fe ni preparación, solo presencia.
basta con estar allí, con el corazón abierto, para que el contacto pueda ocurrir. Y este contacto, aunque breve, puede cambiar mucho la forma en que vemos la vida. Es interesante observar que este tipo de frío nunca se describe con pánico o dolor. A diferencia de las sensaciones causadas por el miedo, que tienden a ser rápidas y seguidas de tensión, el frío relatado en estos contextos viene acompañado de calma. Hay quienes dicen que el cuerpo incluso se relaja después. Esto es importante porque desmonta la idea de que todo se trata de sugestión o nerviosismo. El cuerpo humano responde al miedo con rigidez, aceleración cardíaca y respiración corta. Pero lo que se ve en estos relatos es lo opuesto, un frío que trae paz y no inquietud. Esta distinción ayuda a comprender por qué Kayse consideraba este tipo de sensación como una señal positiva. Él veía en ello una presencia amiga, no una interferencia hostil. Y más que eso, veía una oportunidad, la de recordar que nuestros vínculos más profundos no desaparecen, solo cambian de forma, y a veces se expresan por medios inesperados. Entre los diversos testimonios reunidos a lo largo de los años, hay uno que resume con claridad lo que muchos sienten. Una señora contó que, al visitar la tumba de su esposo fallecido, siempre sentía un frío leve en la mano derecha, como si alguien la tocara suavemente. Al principio pensó que era imaginación, pero a lo largo de los años la sensación continuó, siempre de la misma manera, siempre en el mismo lugar. Ella decía que ese toque helado era para ella más fuerte que cualquier sueño o recuerdo. Era el único momento en que sentía, de hecho, que él todavía estaba cerca. Lo que hace que este relato sea tan poderoso es la ausencia de exageración. No hay intento de probar nada, ni de dramatizar, solo una vivencia repetida, tranquila y marcante. Kayse afirmaba que, cuando el alma encuentra un canal para manifestarse, lo hace de manera natural, sin esfuerzo. Quizás el frío sea exactamente eso, un canal de contacto simple y directo. En muchos casos, el frío no ocurre durante la visita a la tumba, sino en el trayecto hacia el cementerio. Hay quienes relatan que al pasar por la puerta o incluso al acercarse a la calle del cementerio, una brisa fría recorre el cuerpo sin motivo aparente. Esto refuerza la idea de que el fenómeno no está restringido a un punto físico específico, sino a la intención y al estado emocional de quien va al encuentro de ese lugar. Kayse decía que el espíritu reconoce la intención humana y responde de acuerdo. Así, si la visita se realiza con afecto, con añoranza sincera y con respeto, lo que se recibe a cambio es un gesto sutil, como ese frío sin viento. En cierto sentido, es como si el simple acto de recordar e ir hasta allí ya fuera suficiente para activar ese lazo invisible. Y este intercambio silencioso, por más simple que parezca, puede tener efectos profundos en la forma en que elaboramos la ausencia y comprendemos la continuidad de la vida. Lo más curioso es que cuanto más natural es el contacto, más transformadora parece ser la experiencia. Muchos relatan que después de vivir este frío algunas veces, comenzaron a visitar cementerios con menos peso y más ligereza. No es que el dolor de la pérdida desaparezca, pero hay una comprensión diferente, un tipo de aceptación más profunda, como si esa presencia sutil ayudara a reorganizar las emociones. Kayse creía que el cuerpo humano guarda antiguos caminos de comunicación espiritual y que estas vías pueden activarse cuando estamos en sintonía con sentimientos verdaderos. El frío, en este caso, sería una respuesta a esa sintonía. No algo sobrenatural, sino demasiado natural para ser ignorado. Por eso, tantos describen la experiencia como algo simple, pero imposible de olvidar. No se trata de creer o no, se trata de sentir. Y una vez sentido, difícilmente se niega. Otro punto importante es que el frío no siempre surge en la primera visita. En muchos casos, aparece solo después de que la persona está emocionalmente más abierta, menos dominada por el dolor agudo del luto. Esto puede indicar que el fenómeno no les sucede a todos, sino solo cuando hay un espacio interno para percibir. Kayse reforzaba este aspecto diciendo que el estado de receptividad es fundamental para el contacto espiritual.
Cuando estamos cerrados por la tristeza intensa o por el miedo, el alma se retrae y el cuerpo bloquea las percepciones sutiles. Sin embargo, cuando la nostalgia madura y se transforma en afecto sereno, es como si un puente invisible se reabriera. Y entonces, el frío viene como confirmación silenciosa de que alguien todavía nos ve, aunque nosotros no lo veamos. La mayoría de las personas que pasan por esto no buscan explicación, simplemente sienten, aceptan y continúan con una sensación interna de acogida. Hay quienes preguntan si este tipo de frío puede significar algo negativo, como la presencia de espíritus perturbados o energías malas. Esta duda es comprensible, pues muchos crecieron escuchando historias aterradoras sobre cementerios. Sin embargo, el patrón de los relatos contradice esta idea. No hay menciones a miedo intenso ni a sensaciones de opresión. Lo que predomina es un frío específico, acompañado de paz y muchas veces de un buen recuerdo. Kayse advertía que las manifestaciones negativas suelen generar otras señales: inquietud, malestar físico, sensación de pesadez. El frío del abrazo del alma, al contrario, es leve, preciso y casi reconfortante. Surge como una pausa, un toque invisible que no exige respuesta. Por eso la clave para entender está en cómo el cuerpo reacciona después. Si hay alivio, tranquilidad e incluso lágrimas serenas, entonces estamos ante un contacto de amor, no de temor. Muchas personas, al escuchar esto por primera vez, dudan si lo que sintieron en el pasado fue el mismo fenómeno. Empiezan a recordar visitas antiguas, momentos en que algo extraño sucedió, pero que no lograron entender en su momento. Esto muestra cómo nuestra cultura aún tiene dificultad para lidiar con lo invisible. Tendemos a descartar lo que no podemos explicar, incluso cuando lo sentimos con claridad. Kayse siempre decía que el reconocimiento espiritual comienza con la aceptación de la experiencia. No es necesario entenderlo todo de inmediato, solo estar abierto para percibir lo que está más allá de los sentidos comunes. El frío sentido en un cementerio puede parecer pequeño, pero lleva consigo un mensaje profundo. El vínculo con quien partió permanece vivo, y si esto es verdad, entonces hay mucho más sucediendo a nuestro alrededor de lo que logramos captar con los ojos. Lo que hace que este tema sea tan relevante hoy es el hecho de que muchas personas enfrentan el luto en silencio, sin espacio para compartir lo que sienten. Hablar sobre espiritualidad aún es tabú en muchos hogares, especialmente cuando involucra fenómenos sutiles como este. Pero al dar voz a estas experiencias, abrimos camino para una comprensión más amplia de la vida y la muerte. Kayse lo sabía, y por eso dedicó gran parte de sus estudios a explicar cómo el alma se comunica incluso después de la partida. El frío, en este contexto, es uno de los medios de comunicación más respetuosos y silenciosos. No invade, no asusta, simplemente toca. Y ese toque, por breve que sea, puede traer consuelo real a quien está dispuesto a sentir. La sensación no necesita ser compartida con todos ni transformada en creencia. Basta con reconocerla como un regalo íntimo, una pequeña confirmación de que el amor atraviesa límites que considerábamos definitivos. Existen relatos de personas que, después de años sin visitar una tumba, regresaron al lugar y sintieron el frío en el momento exacto en que tocaron la lápida o dijeron el nombre de la persona fallecida. En varios de esos casos, el sentimiento que vino a continuación fue de reconexión, como si un lazo hubiera sido restablecido, incluso después de tanto tiempo. Kayse creía que el tiempo no afecta los vínculos del alma. Incluso cuando pasamos años alejados, un solo recuerdo sincero puede restaurar la conexión. El frío en estos reencuentros funciona como una señal de que la presencia espiritual continúa activa, esperando solo una apertura para manifestarse. Esto cambia la forma en que vemos el luto. En lugar de cierre, pasamos a entenderlo como transformación, y este cambio de perspectiva puede aliviar muchas cargas. Saber que aún existe un vínculo, incluso invisible, puede dar un nuevo sentido al dolor de la ausencia
y renovar el amor en silencio. Otra característica notable de este tipo de frío es que nunca aparece con prisa. No llega de repente como un susto, sino que se instala con calma. Algunas personas dicen que es como si el ambiente se silenciara primero y luego llega el frío. Otros afirman que sienten como si el tiempo se detuviera por un instante. Esta desaceleración también es coherente con la idea del abrazo del alma. No es un fenómeno de choque, sino de presencia. Y cuando hay presencia, el tiempo se dilata. Este detalle es importante porque ayuda a diferenciar el frío espiritual de otros fenómenos físicos. En situaciones comunes, sentimos frío y enseguida buscamos abrigo. Aquí, la reacción es opuesta. Muchos permanecen inmóviles, absorbiendo la sensación. No hay impulso de huir. Esto revela que instintivamente sabemos que no hay amenaza, solo una presencia gentil, y esa presencia, aunque sutil, transforma el momento en algo íntimo e inolvidable. Es común que después de esta vivencia, la persona no logre explicarla con precisión a los demás. Muchas veces, al intentar contarla, encuentra reacciones escépticas o una simple sonrisa de incredulidad. Por eso, quien siente este frío suele guardar la experiencia consigo, como algo íntimo. Kayse decía que no todas las manifestaciones espirituales deben ser discutidas abiertamente, pues la comprensión varía de acuerdo con la madurez emocional y espiritual de cada uno. La experiencia del frío en un cementerio, en este sentido, pertenece más al sentir que al explicar. Se convierte en un hito personal, algo que no depende de validación externa. Lo importante, como él decía, no es convencer a nadie, sino escuchar lo que el propio cuerpo y corazón revelan. Y cuando estos dos concuerdan en silencio, no hay duda que resista. Por eso tantos siguen visitando estos lugares, en busca de aquel instante en que todo parece tener sentido por un breve momento. Esta búsqueda de sentido es uno de los aspectos más humanos de la vida. Cuando alguien parte, no desaparece de nuestras memorias, ni de nuestros sentimientos. Incluso sin cuerpo, la presencia continúa en detalles, en recuerdos y a veces en sensaciones como esta. Kayse señalaba que el alma tiene sus propios modos de comunicarse y que el frío era uno de ellos. No porque sea incómodo, sino porque es discreto. No distrae, no se impone, simplemente se manifiesta. Esta característica es esencial, pues demuestra respeto del mundo espiritual por nuestro tiempo y por nuestras emociones. Al tocar con ligereza, este frío invita a la escucha, no a la huida, y quien acepta escuchar casi siempre encuentra consuelo. Muchos relatan que, incluso en silencio absoluto, salieron de estos encuentros con la sensación de que fueron comprendidos, no por alguien vivo, sino por algo que permanece atento, incluso después de la muerte. Otro hecho interesante es que este frío casi nunca aparece fuera de contexto. No surge en medio de la prisa, el ruido o la distracción. Elige momentos de pausa, de recogimiento, de sinceridad interior. Esto indica que su origen está profundamente ligado al estado emocional y espiritual del individuo. Kayse decía que, cuando estamos centrados, abrimos portales que el mundo común no percibe, y es por esos portales que ciertas señales se manifiestan. Así, el frío se vuelve más que una simple sensación física. Se transforma en una especie de confirmación espiritual, que no pide explicación, solo atención. Y esta atención es lo que falta en muchos momentos de la vida. Siempre estamos corriendo, desviando, evitando el silencio. Pero es justamente en el silencio donde lo invisible se revela, y en ese espacio tranquilo, el frío aparece como quien dice, «Estoy aquí, aunque no me veas». Hay quienes dicen que, después de esos momentos, empiezan a sentir el frío en otras ocasiones, fuera del cementerio. En casa, al mirar una foto, al recordar un momento significativo, al escuchar una canción que remite a la persona que partió. El patrón se mantiene, el ambiente se silencia, la temperatura parece bajar ligeramente y un escalofrío recorre el cuerpo. Esto demuestra que el fenómeno puede no estar ligado al lugar físico,
sino a la memoria y al sentimiento. Kayse decía que el alma se mueve por el amor, no por la distancia. Así, si el vínculo permanece vivo, la comunicación puede ocurrir en cualquier lugar. El cementerio solo facilita este encuentro porque es donde la intención está más concentrada. Pero la verdad es que el frío del abrazo del alma puede suceder siempre que el corazón se abra. Y reconocer esto lo cambia todo, porque nos devuelve una forma de proximidad que parecía perdida. En un mundo tan enfocado en la lógica, aceptar que un escalofrío pueda ser una forma de contacto espiritual exige coraje. Coraje para escuchar el propio cuerpo, para respetar la propia sensibilidad, para aceptar que hay más cosas sucediendo de las que podemos controlar. Kayse no pedía que nadie creyera en todo. Él solo pedía que se observara con honestidad y presencia. Si algo se siente con constancia, en situaciones específicas y con efectos emocionales claros, entonces merece atención. El frío en los cementerios, interpretado como un abrazo del alma, lleva exactamente este tipo de consistencia, y aunque nunca podamos probarlo con instrumentos, quizás no sea necesario. El valor de la experiencia está en lo que provoca en quien la vive. Si trae paz, si genera consuelo, si ayuda a seguir adelante, entonces ya cumplió su función. Y quizás, en este punto, la ciencia y la espiritualidad puedan caminar más cerca de lo que imaginamos. La conclusión a la que muchos llegan después de experimentar esto es simple. Hay algo que continúa. Puede que no sea visible ni medible, pero es real. Y ese algo se comunica cuando lo permitimos. El frío, visto así, deja de ser un misterio y pasa a ser un recordatorio de que el amor no muere, de que la presencia aún puede sentirse, de que estamos menos solos de lo que pensamos. Kayse, con su lenguaje directo y accesible, nos ofreció un modo de ver esto sin miedo. Llamándolo abrazo del alma, le dio nombre a algo que muchos ya habían sentido, pero no sabían cómo describir. Y al hacerlo, abrió espacio para que otras personas pudieran reconocer lo mismo en sus propias experiencias. Porque a veces, todo lo que necesitamos es una palabra que traduzca aquello que el corazón ya sabe, pero aún no se atrevió a aceptar. Cuando hablamos de espiritualidad de forma honesta, necesitamos reconocer que no todo será explicable, pero todo puede ser sentido con autenticidad. El frío que tantas personas experimentan al visitar un cementerio es uno de esos fenómenos. No viene con respuestas prefabricadas ni con promesas. Simplemente se manifiesta silenciosamente en el cuerpo y en el corazón. Kayse nos invita a observar, sin prisa, sin juicio. Nos recuerda que existe un saber que viene de dentro, que no depende de libros o creencias, sino de la escucha interior. Y cuando escuchamos, percibimos que ese frío no es vacío ni incomodidad, es presencia. Una presencia que habla sin voz, que acoge sin toque y que reconecta aquello que creíamos haber perdido para siempre. Es en este gesto invisible donde encontramos consuelo. Y al aceptarlo quizás podamos cambiar la forma en que vemos la muerte y sobre todo la vida. Muchas personas relatan que, después de comprender este fenómeno como un abrazo del alma, comienzan a visitar los cementerios no solo por obligación, sino por un deseo sincero de conexión. Dicen que sienten menos soledad, menos angustia, y que el simple acto de estar allí, en silencio, ya basta para restaurar algo dentro de sí. Esto revela el poder de esta experiencia cuando es reconocida con sensibilidad. No se necesita ritual, ni palabras elaboradas. Basta la presencia. Kayse insistía en esto. El alma reconoce la verdad en el silencio. Y cuando estamos verdaderamente presentes, las señales surgen. El frío entonces deja de ser una sensación inexplicable y se convierte en un momento de contacto, de recuerdo e incluso de curación. Por más sutil que sea, se inscribe en la memoria como algo verdadero. Y aquello que es verdadero, aunque invisible, permanece. Permanece como un lazo que nunca se rompe por completo. No se trata de romantizar la pérdida, ni de negar el dolor que ésta causa. Por el contrario, el frío del que hablamos aquí es, en realidad,
un reconocimiento de ese dolor. Lo envuelve con respeto, como quien dice, sé cuánto esto significa. Kai se veía la muerte no como un fin, sino como un retorno. Y todo retorno deja vestigios, señales, rastros que podemos percibir si estamos atentos. El cementerio, en este sentido, no es solo un espacio físico, sino también simbólico. Marca la frontera entre lo visible y lo invisible, y el frío sería el puente que une esos dos lados. Cuando sentimos ese frío, no se nos está recordando la muerte, sino la continuidad. Es como si la vida dijera, yo sigo aquí, en otra forma. Esta idea tan simple y profunda puede transformar nuestra forma de lidiar con la ausencia, y puede devolver un tipo de paz que no se encuentra en palabras, sino en presencias silenciosas. Kai se afirmaba que todo aquello que se hace con intención amorosa deja una marca espiritual. Por eso, la visita a una tumba, cuando se hace con cariño y sinceridad, se convierte en algo más que un gesto simbólico. Se transforma en un momento de reencuentro, de escucha, de reconexión con lo que aún vive en otro plano. El frío aparece como señal de esa respuesta. No viene para asustar ni para probar nada. Simplemente confirma. Confirma que el vínculo permanece, que la energía del amor no se apaga, y que sí hay un intercambio entre los que partieron y los que aún caminan por aquí. Este entendimiento no exige ningún cambio de creencia, solo una mirada atenta a lo que se repite en nuestras vivencias. Y si aceptamos que no todo necesita ser probado para ser verdadero, quizás podamos abrazar estas experiencias con más apertura y menos miedo. Para aquellos que ya han pasado por esto y nunca encontraron una explicación, quizás ahora puedan darle un nombre a aquello que vivieron. El frío súbito, sentido sin razón aparente frente a una tumba, ya no necesita ser un misterio aislado. Puede ser reconocido como parte de algo mayor, como un recordatorio de que el alma tiene su forma de hablar. Y para aquellos que nunca lo sintieron, pero permanecen abiertos, quizás este video despierte una nueva percepción sobre las visitas que aún vendrán. Kai se nos enseñó que el alma nunca se va por completo. Cambia de plano, pero no de esencia. Y cuando hay amor verdadero, el contacto siempre encuentra una manera de suceder. Puede ser en un sueño, en un recuerdo o en ese frío breve que nos atraviesa sin aviso. Lo importante es saber que nada de lo que es sincero se pierde y que el tiempo, lejos de apagar los lazos, solo los transforma. Si ya ha vivido algo así, comparta este video con alguien que también pueda reconocerse en estas palabras. Y si aún no está suscrito al canal, aproveche para unirse a nosotros. Aquí buscamos comprender la vida con respeto, claridad y profundidad. Porque a veces basta un toque invisible, un frío inesperado, para recordar que nunca estamos solos. Y reconocer eso es el primer paso para vivir con más serenidad, incluso ante lo que no se ve. Que cada visita a un cementerio sea menos un acto de despedida y más un gesto de presencia. Y que el abrazo del alma, ese frío silencioso que tanto nos toca, sea recordado como un regalo, una señal de que el amor continúa, incluso cuando el tiempo pasa, y que la vida, aunque parezca ausente, aún encuentra formas de hacerse sentir. Basta que estemos dispuestos a escuchar.